Pero para analizar la volatilidad que tiene en este momento el dólar, pero también cuál es la situación económica del país, estamos con Gabriel Camaño, economista, a quien le damos la bienvenida y vamos a tener vas a tener la dura tarea de analizar cuál es la situación, cómo va. Buenas a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gabriel, contanos, ¿por qué estas subas bajas? Durante mucho tiempo baja la tasa de interés, el Banco Central que tenía que comprar para tratar de subirlo y ahora se revirtió en 2 o 3 días y tuvimos una suba abrupta. Sí, hay varias cosas. La primera es que este es un régimen que al manejar o al intentar manejar cantidad de dinero deja las otras dos variables. Todos son cuestiones de grado, no de clase en economía, pero deja las otras dos variables que sean definidas más endógenas por el mercado, en forma más endógena por el mercado, tanto la tasa de interés como el tipo de cambio. Y eso hace que, en contextos volátiles, porque también estamos saliendo de una significativa crisis por balanza de pagos que marcó todo el año pasado, eso le genera volatilidad a esas variables. Esa volatilidad a veces es buena cuando va para abajo, el tipo de cambio nos agrada más o nos desagrada menos, y cuando se mueve en el otro sentido nos gusta menos, sobre todo en la economía argentina, bimonetaria y con la historia que tiene. Eso es un factor, digamos. El régimen en el que estamos, que es un régimen en el que terminamos por necesidad, no lo elegimos por sus virtudes, salió de una negociación muy complicada con el fondo a fin del año pasado, en medio de una crisis por balanza de pagos. Probablemente se quiso hacer una cosa que incluía bandas cambiarias y terminamos en otra que no tiene bandas cambiarias, que es una zona de intervención y es una regla monetaria. Eso por un lado. El régimen tiene esta volatilidad asociada que el Banco Central puede intentar amortiguar en el margen. Algo de eso hizo estos últimos 2 días. Y después hubo cuestiones, fueron malas noticias que se fueron sumando en los últimos días, al contrario de lo que había pasado hacia fines de enero, donde las noticias externas eran muy positivas. También hubo noticias locales, como el fallo de la Corte con San Luis. Sabemos que detrás viene el fallo por Santa Fe, eso afecta a lo fiscal. Ayer tuvimos, que eso jugó hoy, ayer tuvimos lo que son las minutas de la FED, que es cuando uno lee finito qué opinaron cada uno de los directores de la FED que votaron en la última decisión de tasas, y a ver qué opina cada uno, y ahí se vio que hay algunos que no están tan de acuerdo con que no haya subir la tasa de interés en todo 2019. Eso hizo jugar hoy, hizo que el real se depreciara bastante y pudo haber acotado alguna mayor recuperación del dólar. Entonces tuvimos un combo de noticias negativas y un Banco Central que sobre todo con el manejo que había hecho de los encajes, había logrado que la tasa de interés baje significativamente, tal vez demasiado, a decir de algunos. Y en el comunicado de seguimiento de la base monetaria de mitad de mes había anunciado un sobrecumplimiento de la meta mensual, pero que dado el sobrecumplimiento que traía, implicaba que iba a ser expansivo durante la segunda mitad de febrero, cosa que finalmente terminó no haciendo. El primer día sí, después del comunicado salió a expandir, y las últimas 2 veces ya tuvo que empezar a contraer, digamos, absorbiendo más de lo que diciendo que iba a colocar del LELIQ. Y con eso logró que la tasa subiera. Ayer subió 1,5 puntos, hoy ya subió 3 puntos, ya es una suba más significativa, y eso acotó el dólar. No voy a pedirte que hagas futurología, pero teniendo en cuenta que es un año electoral, que se viene escuchando en las últimas horas, sobre todo de grandes empresas que de alguna manera están marcando que tienen una desaceleración en las ventas y que podrían llegar incluso a irse del país. ¿Eso va a hacer que el dólar pueda llegar a tener una disparada por la gente que va a salir a buscarlo? A ver, el central hizo lo que tenía que hacer, digamos, para ponerlo simple. Uno esperaría, si uno ve cómo fue la trayectoria del dólar desde que empezó este régimen, en promedio nunca estuvo a más de 3% del piso de la banda. Empezó muy alto y se fue rápido para el piso de la banda. El peor momento del dólar en el régimen fue allá por fines de noviembre, que llegó a estar casi 9% del piso de la banda. Hoy cerró a 3 y moneditas, en realidad menos de 3, depende si miramos el de referencia del Banco Central o el mayorista, pero se va a menos del 3% del piso de la banda, o 3%. En promedio tuvo 2,7. Entonces, el movimiento que tuvo el dólar, si uno lo mira desde el punto de vista del régimen, no es preocupante todavía. Si uno mira la variación que tuvo, que acumuló, porque en realidad venía de abajo de la banda, uno puede decir, bueno, la variación fue significativa durante los meses de febrero y eso podría retroalimentar. Por eso lo que hizo el central con la tasa como para calmarlo, para decirlo de alguna manera.
Lo más probable es que paulatinamente la presión sobre el mercado, si el contexto internacional acompaña, porque esto siempre está sujeto a supuestos, si el contexto internacional acompaña y no tenemos un deterioro externo, la situación se vaya descomprimiendo en el mercado cambiario, veremos cuánto cuesta eso en términos de tasa, es decir, si la tasa tiene que subir un poco más y cuánto tiene que mantenerse en estos niveles para poder empezar a bajar de nuevo. Eso te diría que sería lo clave, digamos. Tal vez acompañando el ingreso de divisas por la venta de la cosecha. Sí, ahora viene la cosecha que va a ayudar, después vienen a abrir las ventas. En realidad hay un tema que todavía tiene que definir el gobierno con el fondo, que es el mecanismo de subasta de los dólares que el Tesoro va a tener que vender para cumplir el déficit primario. Que lo que pasa es que no está acordado todavía el mecanismo de subasta. Si bien todos más o menos ya nos imaginamos cómo va a ser, hay que acordarlo. Eso no está acordado y eso se espera a partir de abril. Entonces ahora viene, como bien dice él, los dólares de la cosecha, que está bien, los exportadores no están obligados a liquidar, pero siempre una parte necesitas vender para cubrir los gastos, la compra del grano, los productores tienen que vender el grano para cubrir costos de la cosecha y de la nueva siembra, entonces siempre algo se vende, más allá de que hoy no estén obligados a vender, no haya plazo de liquidación de divisas, y luego vendrá lo del fondo. Eso te da una cierta... un cierto colchón, digamos, de estabilidad. Pero uno esperaría para los próximos días, si el contexto externo acompaña eso, que la situación se vaya descomprimiendo. Y la clave va a ser qué cuesta esto en términos de tasa, digamos. Igual que la situación, o sea, que la situación, que la volatilidad macro, las expectativas de volatilidad macro en general mejoren, eso ya genera cierto alivio en la actividad, digamos, porque lo primero que afecta a la actividad, a las decisiones de consumo y a las decisiones de inversión es la incertidumbre, digamos. Claro. Y es esa incertidumbre, esa percepción del riesgo, en realidad lo que puso la tasa ahí por arriba. Y cuando eso a medida que eso fue reduciéndose, yo digo a veces a lo bruto que cada vez le asignamos menos probabilidad que mañana haya una nueva crisis, a medida que eso se va produciendo, la tasa fue descomprimiendo. Lo que tuvimos fue una recaída o un recordatorio de por qué tenemos que ser prudentes, que estamos a 4 meses de una crisis por balanza de pagos y si Dios quiere no viene a mal. Ojalá. Gabriel, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gabriel Camaño, economista en el Noticiero Central de la TV Pública. Breve pausa y ya volvemos.